Otro tema súper interesante es la propiedad de los datos. Es decir, si los datos son nuestros, ¿por qué solo cuando pedimos que las empresas nos los compartan, nos los comparten? Y más aún, Google, Meta, Amazon y otras empresas por ejemplo, una cadena comercial como Costco, por el simple hecho de que nosotros vayamos a comprar nuestros pasteles y galletas y nos peleamos por ellos, está recopilando una cantidad de datos impresionante que son insumos para una investigación de mercados y otros proyectos. Y esto entonces plantea nuevos desafíos acerca, insisto, de la propiedad de los datos. Desde mi punto de vista muy humilde, deberían ser datos sociales, datos abiertos, que no comprometan la identificación de personas. Hay múltiples técnicas para ello, pero es un desafío que no hemos siquiera encarado de una manera más seria y más sólida. Bueno, es un debate que sigue abierto y que hay personas que tienen una mayor experiencia que yo, rigurosamente, lo digo con rigor de humildad. También, pues hay crecientes expectativas acerca de este uso de datos porque, por un lado, nosotros, al menos en mi razón social, encontramos no bases de datos. Nosotros tenemos el atrevimiento, y lo siento para los que sean colegas científicos de datos, pero nosotros les llamamos yacimientos de datos. Les llamamos yacimiento de datos porque em, no son bases de datos ni conjuntos de bases de datos, sino son una, una mina de diferentes bases de datos que además las bases de datos no solamente tienen registros, tienen informes de mercado, investigaciones de mercado, informes financieros de las empresas, nombres de los accionistas, no de los accionistas, de las tres principales cabezas, pero si usamos más herramientas de inteligencia artificial, ya tenemos cómo traer datos de perfiles muy específicos de LinkedIn con datos de contacto. No, y aquí debo ser muy enfático de que no estamos hackeando a nadie, simple y sencillamente son datos que están abiertos y que los algoritmos de inteligencia artificial logran recuperar. Tal que, por poner un ejemplo, una persona que es CEO de una empresa no es el señor X ni Mister Incógnito, sino que es una figura pública, porque en algún momento tiene que salir a medios o concede entrevistas, etcétera. Entonces, pues ahí tenemos un gran desafío y oportunidad en la abundancia de datos o en la data abundance. Esta otra cuestión de la inteligentización, pues es, como ya lo había referido, una transformación de la industria. Ya había referido a Huawei Technologies a través de transformaciones en las cuales están ocupando herramientas del más alto nivel de detalle para que, no me crean, si lo googlean lo van a encontrar, para que se pueda hacer un monitoreo casi milímetro a milímetro de las perforaciones en las minas, reconocer el ángulo en que un martillo neumático o cosa parecida está taladrando la pared y que el ángulo sea correcto para que no haya un accidente, y monitoreando el oxígeno en la mina, etcétera. Es una locura. Yo cuando lo vi, me explotó la cabeza, y desde antes de ello y las últimas semanas, más o menos cada semana me está explotando la cabeza aún sin hacer un monitoreo con las herramientas más adecuadas, un monitoreo tecnológico, por investigaciones preliminares a la hora de hacer cotizaciones de estudio, nosotros encontramos cosas que o nos rompen el corazón o nos vuelan la cabeza, pero nos ayudan a discutir, a ser muy frontales contra los cambios que están sucediendo y no espantarnos, es decir, tomar calma,
ser muy selectivos en lo que vamos a leer, ser todavía más selectivos en la medida de lo posible, de los proyectos que vamos a tomar y ser muy selectivos en qué herramientas vamos a estudiar. Entonces, es una apuesta muy fuerte porque nosotros hasta ahora, con rigor de humildad, hemos estudiado y obtenido una certificación en Prompt Engineering para ChatGPT de la Universidad de Vanderbilt. Y digo que es una apuesta muy arriesgada porque más adelante puede venir cualquier otro modelo y reemplaza a ChatGPT y nosotros nos especializamos en algo que después a lo mejor ya no va a servir, pero no pasa nada, pues lo volveremos a aprender, somos aprendedores. La otra cuestión es la automatización y la eficiencia. Aquí me quiero referir a una de las reglas, de las dos reglas que refiere Bill Gates acerca de la utilización de la tecnología en los negocios. Ya lo he dicho antes, espero no aburrir a quienes ya me hayan escuchado decirlo con anterioridad, pero Bill Gates dice que la primera regla sobre el uso de la tecnología en los negocios es que la tecnología aplicada a un negocio eficiente va a aumentar su eficiencia. ¡Wow! Hermoso. Qué bueno. Bendito sea Dios. Y la tecnología usada en un negocio que es ineficiente va a incrementar su ineficiencia. Entonces ahí un primer punto de reflexión sería ver en la industria si estamos utilizando esquemas de trabajo eficientes. En un rápido ejercicio, si alzamos la mano, ¿quiénes usamos un CRM? Ay, aquí no veo dónde alzar la mano, pero si alzáramos la mano, ¿quiénes usamos CRM? Sería muy bueno. Nosotros usamos uno. Ah, mira, Juan Felipe usa un CRM. Maravilloso. Etcétera. ¿Qué más? En cuanto a las oportunidades de crecimiento, son tal que la otra vez Male y yo encontramos a una persona muy voluntariosa, muy dadivosa y muy de corazón alegre, casi se podría llevar el apodo de corazón alegre, que se inventó un curso de inteligencia artificial para emprendedores y se ríe del mismo y jijiji, jajaja, y el prompt y no sé qué. Y de repente, cuando lo contrastamos contra las herramientas formales de prompt engineering y, por ejemplo, la escritura de prompts en el formato Markdown, para los que no se preocupen, pero para los que no sepan, cuando nosotros tenemos una salida de ChatGPT, por ejemplo, si copiamos y pegamos en Word, van a aparecer, por ejemplo, asteriscos, porque la salida que da es en Markdown. Lo que no todos saben es que las entradas en Markdown son más reconocibles para una inteligencia artificial generativa como ChatGPT o Claude Sonnet 3.5. Entonces, en lo que yo estoy platicando yo no tengo certeza de que esta persona de corazón alegre lo sepa. Y entonces, autoacreditándose para capacitar personas, pues no sabemos eh, si sea lo más conducente. No obstante, algo se le reconoce, pues está aprovechando la oportunidad de crecimiento. Es decir, estas oportunidades vienen desde la capacitación hasta pues la compra y renta de herramientas muy especializadas en diferentes tipos de análisis. Dicho sea de paso, me explota la cabeza que recientemente regresamos a clases y hay una lista de útiles muy elaborada y yo la verdad estoy ansioso porque yo pienso que lo que le debí comprar a mi hijo son suscripciones a ChatGPT y ponerlo a promptear para que vaya poco a poco adoptando las herramientas, pero tampoco lo quiero agobiar y lo estoy dejando ser niño, pero va a llegar un momento en el que va a tener que confrontarse contra la realidad y espero que me deje enseñarle. No lo sé todavía. No, y tampoco lo quiero traumar a tan temprana edad. Pasando a otro tema. Esta otra tendencia me parece muy fuerte y muy significativa porque, por un lado, tenemos la renuencia de los informantes y u- em, de las personas que queremos entrevistar en la industria. Yo no me dedico tanto a captar datos vía
preguntar a las personas precisamente por esto, porque hay cada vez más renuencia a responder. Y es tal que muchas agencias, pues le pagan al informante. A mí alguna vez me pagaban 100 pesos por responder a una encuesta y tenía que decir que tomaba agua mineral Topo Chico cuando a mí me gusta Peñafiel, pero la persona que me contactó me dijo, no importa, usted diga que toma Topo Chico y le doy sus 100 pesos. Lo siento, ¿no? No quisiera ser tan indiscreto, pero pasa, porque la gente no quiere responder. Y por otro lado, hay, por ejemplo, es decir, en el otro extremo de las personas que no quieren responder encuestas, pues está también las personas que están opinando de todo cuando no se le pidió opinión, o en este caso influencers y que están reaccionando a cosas que pasan en redes sociales o que se hacen virales, y cuando reaccionan o hacen un posteo de algún tema viral, piden opinión, ¿no? O sea, oye, fíjate que, por ejemplo, Roro, ¿no? Recientemente esta chica que le hace de comer muy rico a su pareja, pues todo el mundo empieza a reaccionar y empieza a opinar de un tema que no les compete, que nadie les pide opinión, pero pues están haciendo uso de su libertad de expresión, o sea, en cierto sentido está bien. El tema es que, como nos diría William Edwards, sin datos solo eres otra persona dando su opinión, ¿no? La misma asesora económica de la virtual presidenta Claudia Sheinbaum, que se llama Altagracia Gómez, dice que ella cuando da cátedra y pide opinión de sus alumnos, de repente no está recibiendo opiniones, sino sentimientos. Las personas le dicen, es que yo me siento así. Y ya ahí se sesga el análisis porque los sentimientos o las emociones pues son válidas, es decir, como te sientas es válido porque eres una persona que tiene una historia, etcétera. Entonces ahí tenemos, desde mi punto de vista, graves problemas porque por un lado, nos estamos esforzando en acudir a los artículos arbitrados y a los hechos y datos que están, si no arbitrados, por lo menos tienen un alto nivel de verificación. Llámese los microdatos del INEGI, por ejemplo, los microdatos recientes que estamos consultando de los inventarios nacionales de viviendas, por un lado, pero por el otro lado hay una exacerbación y una generación de ignorancia terrible a través de influencers y porque pues en México todos lo sabemos, nuestros cuñados son expertos en economía, son directores técnicos, son médicos, saben de medicina, se meten a las redes sociales o a páginas web y ya saben mucho acerca de nutrición, de salud, de entrenamiento, etcétera, y es una locura, etcétera. Luego, en una parte arbitrada, tenemos a los que estamos aquí reunidos, o al menos, no, pues sí, somos nosotros que somos opinadores profesionales. Es decir, que después de investigar podemos dar opiniones y recomendaciones, no a partir de sentimientos, sino a partir de pesquisas, de análisis, de lectura, de un constante monitoreo del entorno, de ser yo lo digo con mucho cariño, pero así me asumo de ser chismosos profesionales en lugar de ser chismosos aficionados. La diferencia entre un chismoso aficionado es que chismea y no cobra, y los que somos chismosos profesionales nos metemos a tal nivel de profundidad que podemos agregar valor a un análisis o a toma de decisiones. Y en un extremo, pues todavía que todavía prevalece, están los opinadores pagados, que son aquellos que, vamos a entrecomillar, son líderes de opinión y todo lo que sigue es en comillas, orgánicos, patrocinados, apapachados o con falta de apapacho, y en algunos casos se les llama maiceados, que pues opinan siempre con una agenda que cada vez es más difícil de ocultar y que al final revelan cuál es su agenda y está muy bien. Todos de alguna manera tenemos una editorial y es muy bueno explicarla. Y para referencia sería bueno, me acordé de la película del Ciudadano Kane,
que hace su marco editorial y al final termina traicionándolo porque el dinero es muy tentador, etcétera. Bueno, ahora, pues, ¿cómo la inteligencia artificial está cambiando la forma de analizar datos? Pues en 2 grandes rubros que, si nos va bien, es muy probable que estos abordajes o formas de realizar investigaciones de mercados, más adelante quizá no queden tan vigentes, porque la principal división que tenemos en la investigación de mercados es los datos cualitativos, los datos cuantitativos, pero todavía no, me parece, institucionalizamos el uso de datos secundarios y terciarios, es decir, todos aquellos datos que han sido creados por la abundancia de datos. Algunos captados y recopilados de manera muy seria y muy formal a través de, por ejemplo, qué sé yo, investigaciones indicadas, por ejemplo, reportes que ya desde hace algún tiempo, más adelante me voy a referir a ello, pero desde hace tiempo ya se generaban de manera automatizada, etcétera. En síntesis, lo que nos permite el análisis de datos cualitativos es analizar grandes cantidades de datos, tales como comentarios de clientes, para comprender el sentimiento y las opiniones, tal cual. Aún con prompteos simples o con un prompt engineering superficial, datos no estructurados, podemos pedir a modelos de inteligencia artificial generativa como ChatGPT o Claude Sonnet que recupere, estructure y de etiquete, por ejemplo, datos de un sinfín de, bueno, no sinfín, de un cierto eh, ¿qué digo? Cierta captación de comentarios, aún en texto plano. Eh, en el caso de los cuantitativos, perdón, de los cualitativos y de los cuantitativos, tal que siempre que trabajemos con datos altamente estructurados o por lo menos estructurados, pedir análisis, insights y en algunos casos con un post-entrenamiento de estos modelos que nos permita hacer conclusiones y recomendaciones. Pero debo ser enfático en que se necesita un post-entrenamiento de las inteligencias, de los modelos de inteligencia artificial generativa. Ahora, ¿cuáles son las ventajas? Pues una de las más plausibles desde mi punto de vista es la automatización. ¿Por qué? Porque ChatGPT usado, por ejemplo, como un chat de WhatsApp, nos permite aún crear recopilación y análisis de datos, pero cuando lo llevamos a una automatización background con herramientas tales como Maker, o no, Make, o como, ay, se me olvida, Zapier, por ejemplo, podemos hacer que ChatGPT utilice tokenización para ingresar datos, por ejemplo, de un cuestionario hecho en alguna aplicación tan sencilla como Google Forms o tan compleja como SurveyMonkey o Soho Survey, etcétera. Y aún que ponemos a los entrevistados la difícil tarea de escribir opiniones o sentimientos o responder en texto abierto, es posible ya generar esta automatización. Y todavía más cuando nos dedicamos a analizar datos que son, por ejemplo, de preguntas cerradas o datos muy estructurados, pues todavía más. La otra cuestión es justamente el ahorro de tiempos y recursos porque, eh, pues, cuando dejamos de hacer tareas de una manera secuencial y a veces hasta, yo diría, artesanal en Excel o en herramientas como PowerPoint, etcétera, y empezamos a usar estas herramientas, pues no solo vamos
automatizando o caminando, sino vamos haciendo un camino. Es decir, la gran ventaja que tiene el uso de inteligencia artificial generativa, por ejemplo, es que aun cuando no tenemos conocimientos formales en prompt engineering, un chat que fuimos iterando y que fuimos casi, casi regañando al asistente de que no nos estaba dando las respuestas, es aprendizaje para él cuando en una técnica muy em, simple, como copiar un chat y regresárselo a otro chat de ChatGPT y le digas, mira, así fue como aprendiste a hacer las cosas hasta lograr un resultado final que sí me satisface. En lo sucesivo, este prompt es muy poderoso. En lo sucesivo, actúa para tener resultados de esa naturaleza. Entonces ahí estamos haciendo que nuestro becario aprenda sobre la marcha y que en lo sucesivo tenga comportamientos que nos van a ayudar. Y la otra cuestión es la reducción de margen de error, ¿no? Que esto hay que decírselo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en específico al SAT, porque en su sistema de facturación, aunque ustedes no lo crean, a veces a uno le pone a capturar. Se agradece si es porque no, porque se protege de que un robot lo haga. Ahí se agradece. Pero si yo ya tengo los datos de mis clientes, ¿por qué tendría que volver a capturar los códigos postales, por ejemplo? ¿Y por qué tendría que hacer una captura manual de datos que ya están elaborados? Bueno, pues la inteligencia artificial sí reduce ese margen de error de que parece que sea la primera vez que tenemos que hacer algo tan simple como una factura y reduce ese margen de error siempre que tengamos un mínimo orden en trabajar con datos. Ahora, ¿cuáles son las desventajas? Pues en primer lugar, el desafío ético, pues relacionados con temas como la privacidad y la seguridad de los datos y así como el sesgo algorítmico. Es decir, el tema de que los resultados de la encuesta pueda tener datos de identificación personal tales como nombres, qué sé yo, nombres, teléfonos, correos electrónicos, etcétera, pues ya es un tema. La inteligencia artificial generativa como ChatGPT y Claude Sonnet, en lo sucesivo me voy a referir a ellos como inteligencia artificial generativa, no, recomienda desde un inicio que no ingreses datos sensibles como los que acabo de describir y mucho menos datos bancarios. Esto pareciera un asunto de lógica o de sentido común, pero no sería bueno no obviarlo. Y luego la otra es la transparencia y la privacidad, la transparencia y la responsabilidad, que es pues garantizar esta transparencia y la responsabilidad en el uso de la inteligencia artificial para evitar la manipulación y el uso inapropiado de los datos. Incluso, yo no lo sé, pero en algún caso sería bueno que, así como somos transparentes con los instrumentos de captación que utilizamos, los métodos y procedimientos, en un momento dado quizá tendríamos que considerar en los entregables el prompt con el cual nosotros obtuvimos los resultados. No lo sé todavía porque me daría miedo darle a un cliente una herramienta que si no la sabe usar, la corra y le dé un resultado que no es deseado y luego nos reclame a nosotros. Es un tema que yo no lo he analizado a detalle, pero está sumamente interesante. Otra cuestión es el acceso y equidad, que tiene muchos vericuetos y recientemente alguien se refirió a él de que ChatGPT tiene un sesgo de un hombre blanco americano de la costa este de Estados Unidos, por ejemplo. Bueno, eh, otra cuestión interesante es la integración de la IA en grandes empresas, como ya lo había referido antes en el pasado, en investigación sindicada a nivel mundial, la automatización para generar investigaciones y reportes de mercado,
en el presente el aprovechamiento de datos abiertos y de información financiera, hoy día el uso muy agresivo de Big Data, Machine Learning y Data Science, y en el futuro, pues la innovación en inteligencia artificial y sistemas de información de mercados, así como la creación de nuevos modelos de inteligencia artificial generativa. Por ponerles tan solo un ejemplo, de este lado del hemisferio, reconocemos 5 modelos tales como ChatGPT, Cloud, Llama, Gemini, Meta, de este lado. Y en China del año pasado son 5 reconocibles, muy plausibles. Y en China del año pasado para acá lanzaron 30 modelos, ¿no? Y bueno, pues el futuro de la investigación de mercado, de la inteligencia artificial en la investigación de mercados, pues Uy, es que va a continuar transformando y pues nosotros debemos estar preparados para adoptar estas tecnologías y aprovechar uy. al máximo sus beneficios. Listo, muchas gracias. Dejo de compartir Rita. y quedo a sus amables órdenes. Mil gracias, Víctor. Muchas gracias. Muy interesante la información. Ya vimos varias preguntas en el chat y a mí me gustaría preguntarte, ¿cuáles son los principales aportes que hace la inteligencia de mercados en la investigación, tanto quali como quanti? Ajá. Ok, pues del lado del quali es lo que ya habíamos referido como etiquetar los grandes volúmenes de texto y hacer reconocibles perfiles de usuarios, por ejemplo, en Quali. Y en Quanti, pues los análisis de datos que, o bien con una herramienta de analítica como Soho Analytics, por ejemplo, poder hacer una ingesta de datos para generar reportes de manera automatizada o con datos altamente estructurados y un adecuado prompt engineering, pedir directamente a la inteligencia artificial hallazgos o tendencias o rangos de precios o, ¿qué te digo? Ubicaciones geográficas. Hay veces que cuando tenemos datos que vienen georreferenciados, pedimos un prompteo en el que directamente genere un mapa con las ubicaciones y los datos de sucursales. Y en esto que te lo platiqué, tenemos una salida en un archivo HTML que lo podemos compartir, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues es lo que te puedo decir, mi querida Tere. Muchas gracias. Es agilizar las respuestas, ¿no? Así Ok. es. Mucho, mucho. Sí. Sí, Víctor, retomando sí. o continuando justamente con esta pregunta que te hacía Tere y aprovechando que alguien hizo la pregunta en el chat, preguntan justamente qué tan confiable es este análisis que se hace del sentimiento, ¿no? Justamente hablando del lado cualitativo. Sí. Y ahí mencionan ¿Qué? un Ajá. programa, si quieres yo ahorita Sí, sí. también comento algo, conozco bien el Ajá. Brandwatch, Ajá. justamente que a partir de todas las menciones que se hacen en redes sociales, ya tiene varios años utilizando y perfeccionando esta herramienta de lectura del Sí. sentimiento. Entonces, bueno, justamente preguntan qué tan confiable es desde tu punto de vista y qué es lo que opinas del uso cualitativo, bueno, más ¿Cómo bien del no? análisis cualitativo que puede Sí, hacer. sí, 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 sí. Me, me da alegría no, no alegría, sino me fascina cómo esta pregunta me está persiguiendo toda mi carrera, porque hace 20 años, más o menos, sí, hace 20 años, no crean que estoy tan viejo, lo que pasa es que entré a trabajar muy joven, pero hace 20 años, justo en mi carrera como difusor de la cultura estadística y geográfica en el INEGI, siempre me preguntaban, oiga, ¿pero qué tan confiables son los datos del INEGI? ¿Son reales? ¿Son verdaderos? Pues ni son reales ni son verdaderos, simplemente son datos, es información que se capta con altos niveles de cientificidad y al final
nunca vamos a tener toda la información para tomar una decisión, porque si no, no sería una decisión, sería una conclusión. Entonces, eh, siempre estamos trabajando para reducir la incertidumbre. Los datos que captemos y analicemos nos sirven para ahorita, a menos que logremos conexiones vía API que nos están monitoreando datos en tiempo real y tenemos un tablero que nos trae información viva. A menos que tengamos eso, tenemos que tomar la fotografía y tomar acciones y decisiones. Si podemos recuperar datos de un día para otro y volver a analizarlos y son completamente diferentes, pues tomaremos decisiones con base en esos datos. Entonces, pues son tan confiables como tú quieras. Es decir, en todo caso, la inteligencia artificial recupera estos datos, nos trae este análisis de sentimientos y si no tienes otra cosa con qué contrastarla, pues deberías tomarlos. Yo lo que te recomendaría es que si quieres ser inquisitivo con el análisis de sentimientos, va a salir más caro, pero a lo mejor te da un mejor panorama o te reduce todavía más la incertidumbre, pues usa dos herramientas. Es decir, está Brandwatch y también está Brand24. Desde mi punto de vista, Brand24 ofrece un análisis más pormenorizado y tiene como más herramientas de análisis hasta el tema de crearte una infografía, por ejemplo. Pero es buenísima tu pregunta porque pues va a ser tan confiable, no sé quién la haga, pero yo te diría con el corazón en la mano que tus análisis van a ser tan confiables como el criterio que tengas para hacer preguntas o todavía mejor, para diseñar keywords, para diseñar palabras clave que sean súper pertinentes, súper exactas y súper probadas y que se te haga una obsesión estar revisando las palabras clave para que te den el análisis de sentimientos con la mayor reducción de incertidumbre posible. En cualquier caso, estamos todavía muy lejos de tener el ojo y la mano de Dios, que lo sabe todo y lo podemos tener. Y qué bueno, porque pues eso nos va a mantener cuerdos todavía, al menos durante los próximos años. Ok. Bueno, justamente la pregunta era sobre Brand24, es justamente de Sintli Córdoba. Y bueno, a mí sí me gustaría mencionar ahí algo importante, que creo que sí ha habido un avance interesante en el uso de estos softwares, sobre todo porque recordemos que son softwares que están basados en un aprendizaje continuo. Sí, Entonces, bueno, antes, pues no sé, no conocían bien cómo nos expresábamos, un ejemplo, aquí en México e incluso no reconocían la ironía, ¿no? Y estos softwares tienen justamente una cuestión donde te dicen, tengo un sentimiento positivo, negativo, neutral. Y hace sí, 10 años el neutral era el 80%, ¿no? Porque sí, justamente no le podía dar una carga positiva o negativa sí, porque no entendía el lenguaje o no entendía el sí, comentario y además no hacía lectura de imágenes ni de emojis. Hoy en así día, es. que ya lee imágenes, emojis, audio, video, incluso lee memes, ya puede Sí, ser más preciso, a lo mejor el neutro, el sentimiento neutro se reduce a un 15, 20 o 30%, pero sí ha ido perfeccionándose, aunque por supuesto, pues no nada más las herramientas cambian y aprenden, sino el lenguaje, la forma en la que nos expresamos, no es la misma forma en la que sí, escribíamos hace 10, 15 años, que estaba muy de moda, por cierto, escribir con Ks y mayúsculas, minúsculas, ya todo sí, eso pasó de moda, ya no se usa. sí, Y hoy en día, pues son otras las formas de expresión, ¿no? sí, Entonces, es algo que va aprendiendo, es algo que va cambiando como el lenguaje. Efectivamente, como menciona Víctor, siempre va a tener un margen de error. Siempre si somos muy cautelosos, pues vamos a querer leer uno por uno, pero recordemos que estas herramientas están justamente para eficientar y facilitar la lectura de estos datos. No es algo muy sí, rápido, no es algo tan metódico como o artesanal como lo podría ser el ser humano. Entonces también sí, tengamos en cuenta que que parte de de sus virtudes pueden convertirse también en debilidades. sí. Entonces, Y bueno, perdón, ah, y me gustaría agregar algo más porque
Supongamos que tenemos la oportunidad de tener el reporte o la salida de análisis más confiable del mundo. Ujú. Qué bueno, sería muy bueno, pero toda vez que llega a nuestras manos, imaginemos que lo repartimos a un grupo de 10, 15, 20, el número que quieran de o analistas o directores. Todos van a tomar decisiones diferentes y van a usar un criterio diferente. Desde mi Así, punto de vista, el criterio debe ser sumamente y muy agresivamente estratégico, porque el tablero de ajedrez cada vez es más equitativo. Es decir, la mayoría tenemos acceso a los datos, podemos analizarlos, pero al final, ya que tenemos el tablero, el resultado, ¿qué vamos a hacer? ¿O qué vamos a recomendar? ¿Qué vamos a concluir? Yo ujú. pienso que ahí está la clave para hacer confiable la información. Perfecto. Y bueno, ahorita justamente que entramos en esta parte de la investigación, en dónde se utiliza, me gustaría que desde tu experiencia nos comentaras un poco en qué proceso de la investigación Sí, podemos utilizar o ayudarnos de la inteligencia artificial, pensando las investigaciones en etapas, ¿no? sí, Desde el diseño o la sí, propuesta, ¿no? Cuando sí, determinamos una muestra, la herramienta, metodología, incluso para aterrizar los objetivos, cómo nos va a servir después para elaborar, sí, sí, sí. no sé, que tú me digas si sirve para elaborar una guía de tópicos, un cuestionario, en qué parte de levantamiento, análisis, entregables, ¿tú cómo ves en qué etapa, en qué momento se puede emplear la inteligencia artificial? En todas. No lo digo de dientes para afuera, nosotros lo hemos probado. Por ejemplo, desde la etapa de recibir una propuesta y, mejor dicho, un requerimiento y convertirlo en un brief, porque a veces el cliente no te da brief, te echa una platicada y tienes que bajar el balón cuando te lo avienta como una sandía o un tabique, ¿no? Sí. Entonces, en lo que nosotros hacemos un movimiento tipo Ronaldinho, a ver, bajamos esa sandía y la convertimos en balón, esto, desde ahí ya podemos hacer un encuadre más pertinente para el cliente y, pues, tampoco confrontarlo, pero sí romper un poquito el tema de que el cliente siempre tiene la razón, ¿no? Porque el cliente siempre plantea los retos y desafíos en su marco de referencia, y nosotros lo que hacemos es tratar de ampliar el marco de referencia en el caso de los datos abiertos, a sistemas de clasificación industrial, a reportes ya elaborados, etcétera. Entonces, te voy a poner este ejemplo. Desde que nos piden una solicitud, nosotros hicimos un ejercicio, incluso académico, con mis estudiantes de investigación de mercados, en los cuales extrajimos el texto, por ejemplo, del estándar de servicio de la AMAI, viene en PDF, quitamos los elementos gráficos que no son reconocibles en texto plano nos traemos el estándar y pedimos a ChatGPT que nos elabore una propuesta a partir del estándar y a partir de lo que pide el cliente, y entonces nos genera un borrador bastante plausible. Dicho sea de paso, siempre debemos considerar que toda salida de una inteligencia artificial generativa es un borrador, no es un entregable. Y ahí es donde la mayoría pierde. Si me lo permiten, de una vez quisiera romper todos los corazones posibles y no les dé vergüenza. A mí se me rompió el corazón con esto. ChatGPT no es Google. Si estamos usando ChatGPT como Google, estamos cayendo en un sesgo en el cual ponemos al robot a alucinar. Y ahí es cuando mis queridos periodistas salen con su nota tipo, ChatGPT ya predijo cuándo se va a acabar la humanidad. Pues sí, porque lo pusiste a alucinar. Pero no tiene la culpa el reportero, sino el jefe de redacción que no sabe que hay prompt engineering. Pero con mucho gusto, pues si nos lo piden, nosotros los vamos a capacitar, etcétera. Entonces, no quisiera extenderme mucho, pero es que prácticamente es en todos los procesos, siempre que nosotros ya tengamos como mínimo un flujo de trabajo que aunque esté en una servilleta con un diagrama de flujo,
es plausible, o sea, sirve. Si lo podemos promptear en una inteligencia artificial generativa, está buenísimo. Pero si no tenemos eso y vamos improvisando sobre la marcha, sería difícil, sería difícil. La pregunta regresada sería, ¿qué tan estructurado tienes tu flujo de trabajo? Desde Ok. una entrada de una solicitud de un cliente hasta una salida que todavía lo seguimos consintiendo con PowerPoint y su Word, ¿no? Este, es lo que te podría responder, mi querida María Elena. Espero haber respondido porque da para mucho. Sí, bueno, de hecho, antes de continuar con la pregunta que creo que también es muy interesante que va a hacer Tere, me gustaría bueno, intercalar dos que hicieron justamente en el público. Y ahorita que Sí. mencionabas justamente esta parte donde, bueno, ChatGPT no es igual a googlear o utilizarlo, también quisieran saber cuál es tu opinión sobre la inteligencia artificial que recientemente integró Google y aprovechando también mi pregunta, también qué opinas de la de Meta en ese sentido. Pues que son modelos que tratan de competir entre sí mismos y que Ujú, cada uno tiene sus diferencias entre un modelo y otro. Y pues, por ejemplo, Claude Sonnet 3.5 tiene capacidades tales que puedes generar videojuegos o tableros de información o infografías con lenguaje natural. Aún sin un prompteo muy elaborado con Markdown, perdón, genera salidas bastante plausibles. Entonces, mi opinión es que esto lo vamos a estar viendo de aquí a los próximos 5 o 10 años. Y así, y no sé qué vaya a pasar, porque luego hay en la innovación hay industrias que son pioneras y que las otras les hacen ingeniería inversa, es decir, les copian los modelos y generan unos nuevos. Eso es lo que está haciendo ahora mismo China, por eso generó 30 modelos, porque todos sus informáticos han sido trabajadores de Google, de Meta, de OpenAI. Después regresan a trabajar a China para aplicar esos conocimientos en generar nuevas cuestiones. Pero esa pregunta me genera, me hace recordar una idea que recientemente hemos tenido de que estamos no solo en un proceso de ingeniería, ajá, de ingeniería inversa, de tecnología, sino en un proceso de ingeniería inversa del conocimiento. Es decir, el uso adecuado de herramientas de IA generativa nos permite resumir grandes volúmenes de texto y obtener panoramas de un tema de una manera increíblemente ágil. ujú, O modelos de inteligencia artificial como se llama IA QuestGen, que es como la abreviatura de generador de cuestionario. Tú subes contenidos y te genera un tipo examen de opciones múltiple que te ayuda a estudiar para un examen de oposición, por ejemplo. Entonces, pues, ¿qué te digo? Esto lo vamos a ver y es muy probable que más adelante estemos usando modelos de inteligencia artificial chinos. No lo mm, sé, pero casi lo podría apostar. perfecto. Hay varias preguntas sobre Sí, sí. recomendaciones que solicitan, pero si quieres avanzamos con la parte de Tere Sí, y todas estas preguntas tan específicas sobre softwares y todo eso las dejamos al final, ya también ok, para tener sí. tus recomendaciones. Entonces, Tere, si quieres avanzamos. Fíjate que a mí me llama la atención que hoy en día hay muchos expertos en el manejo de inteligencia artificial. Sí. Entonces, porque ya lo estamos viviendo en carne propia. Entonces, ¿tú quién consideras que o a quién recomendarías utilizar dentro de la investigación de mercados a quien utilice la inteligencia artificial en su diario trabajo? Yo recomendaría al doctor Julius White de la Universidad de Vanderbilt porque es dentro de los cursos abiertos sobre
el uso de inteligencia artificial es el que más se ha bueno, al menos en lo que nosotros conocemos, es el que más se ha dedicado a estudiar y explorar el uso de, en específico, ChatGPT, pero en contexto, el uso de la inteligencia artificial generativa. Entonces, ustedes lo van a encontrar así como doctor Julius White de la Universidad de Vanderbilt, que tiene ¿cómo se llama esto? Pues una serie de 3 cursos de Prompt Engineering from ChatGPT, que es el que nosotros tomamos, otro de inteligencia artificial asertiva, otro de inteligencia artificial para todos y el más reciente que estamos tomando, que es para generar tu propio asistente virtual. Entonces, pues es la única persona que yo me atrevo a recomendar. Hay muchos youtubers, hay un español que no recuerdo ahora mismo cómo se llama, pero también es un colega que ha estudiado inteligencia artificial, o la tendencia al menos, en los últimos 2 años, y tiene bastantes referencias muy, muy acertadas. Si me escriben, yo se los compartiría con mucho gusto. Voy a poner de una vez mis datos de contacto. Padrísimo. Y ya por último, de mi lado, ¿cuáles dirías que son los riesgos de utilizar la Uh, inteligencia artificial? ¿O dónde no cruzar esa línea en el abuso del uso de la inteligencia artificial? Híjole, hasta me da pena la respuesta porque, insisto, justamente el primer disclaimer que hacen los modelos es: no use la inteligencia artificial como un profesional de la salud, por ejemplo, ¿no? Eso, o sea, ¿por qué tendrías que preguntarle a una máquina si estás bien de tu salud? Pues ve con un doctor, ¿no? Por ejemplo. El otro riesgo es usarlo sin contexto. O sea, yo lo puedo decir abiertamente, casi como en reunión de alcohólicos anónimos. Yo fallé, alguna vez usé ChatGPT como Google y pude identificar que había alucinaciones. Entonces, yo lo que les diría es que si no son expertos en un tema, no usen ChatGPT. Puede sonar contraintuitivo, pero en los abordajes que nosotros estudiamos, y esto también te lo dicen los modelos de IA generativa, es que toda respuesta que genere ChatGPT la debes contrastar o cotejar contra otra información obtenida por fuentes arbitradas. Dicho sea de paso, yo les recomiendo que se metan a bibliotecas digitales de universidades públicas sí, principalmente universidades públicas o estadounidenses, y busquen artículos arbitrados. O sea, sepan reconocer cómo es un artículo arbitrado para que acudamos a fuentes confiables y con base en esas fuentes podamos contrastar las respuestas de la inteligencia artificial. Y el otro gran peligro es que los chicos lo están usando de manera indiscriminada. Es decir, no, ahora sí que sin la supervisión de un adulto. Entonces, pueden estar generando muchas alucinaciones y es un fenómeno que ya pasó, que en páginas tales como El Rincón del Vago y cosa parecida, hay gente que sube sus resúmenes y luego otro los interpreta y van jugando a un teléfono descompuesto del conocimiento, que a uno de repente si lo hacen enojar cuando te presentan cosas que dices: chavo, dame un párrafo, pero que lo hayas pensado tú, no me traigas cuartillas, un párrafo, por el amor de Dios. Entonces yo ahí veo esos peligros. Hay más, hay muchos más, pero yo les diría que como mínimo sí vean videos de Prompt Engineering, como mínimo, de personas como el doctor Julius White. Ok, mil gracias, muchas gracias, Víctor. No, gracias a ti, Por Tere. último, dentro de la investigación, yo por mi último, dentro de la investigación de mercados, ¿cuáles son esas áreas que sí tendrían que empezar a manejar más el software, la bibliografía, que haga sus experimentos sin todavía hacer sus entregas?
dentro de la investigación de Sí, mercados. sí, muchas gracias. Yo digo que debería ser el área, pues, principalmente de analítica, el área de que convierte los datos o los registros en hallazgos y en entregables, son las áreas que deberían de, capacitarse en prompt engineering. Se los advierto, es talachoso y es laborioso porque el prompt engineering es general y hace falta un encuadre que sea específico a la investigación de mercados. Nosotros lo hemos hecho para nosotros, pero sería mi recomendación, mi querida Tere. Gracias, gracias. Ok. Bueno, y retomando ya directamente las preguntas que hay en el chat Sí, y aprovechando justamente esta última conversación que tuviste con Tere, voy a hacer un intro. sí, Finalmente nosotros en este comité y la asociación justamente se enfoca a la realización de estudios de mercado. Y los estudios de mercado, su base o su materia prima es escuchar a las personas, es sí, recopilar o recabar la información de las personas y por sí. tanto, pues, nuestro material es eminentemente humano. Entonces, Ujú. bueno, aquí hay una pregunta, exponen un problema y bueno, solicitan tu opinión y mencionan o preguntan este es anónimo, qué tanta fiabilidad tiene el que una inteligencia artificial evalúe materiales gráficos o videos publicitarios antes de lanzar una campaña. La empresa en la que Mm, trabaja Anónimo tiene ujú. cierto rechazo hacia estas nuevas herramientas, Sí, dado que no son opiniones reales o bien no se está llegando a personas reales que constituyen justamente el target, ¿no? Entonces, bueno, ujú. justamente Anónimo pregunta cómo se podría asegurar que esos datos les van a funcionar para tomar una decisión o en su defecto hacer modificaciones a su propuesta creativa en menor tiempo. Pues yo aquí lo que te recomendaría es usar una herramienta más avanzada. Lo siento, voy a hacer un comercial. Una de mis colegas de la UNAM, bueno, no, lo mejor no digo, pero es una herramienta que se llama eh, Scrum, si no mal recuerdo. Si me contactas, te paso el vínculo de esta herramienta. Y es una herramienta que hace justo este análisis, pero no a partir de materiales gráficos, sino a partir de comportamiento real de personas. Es decir, esta inteligencia artificial hace un barrido de todas las interacciones que tienen los usuarios respecto a diferentes temas y de manera automatizada te hace clasificaciones y subclasificaciones y categorías, te categoriza qué es lo que la gente está buscando, para qué, por qué, cuáles son las interacciones que tienen, incluso con perfiles de personas y de redes sociales. Y yo te diría que es más certero que analizar materiales gráficos. Yo la verdad no me atrevo ahora mismo a decirte que haya una inteligencia artificial que evalúa materiales gráficos, porque es un tema que la inteligencia artificial reconozca formas, colores, etcétera. Requiere mucho entrenamiento y es todavía pedirle, desde mi punto de vista, si tú tienes una herramienta que te funcione y me la compartes, te lo agradecería muchísimo, pero si ya de por sí para el robot es difícil reconocer elementos gráficos, es todavía más difícil que a partir de ese reconocimiento le pidas que te haga recomendaciones o cosa parecida. Entonces, el nivel de desarrollo de la inteligencia artificial hoy nos permite hacer análisis muy poderosos, pero sobre ciertas técnicas y cuestiones, pero sobre otras todavía no. Entonces, tendríamos que verlo más a detalle, pero por el contexto de tu pregunta es lo que te podría decir. ¿Ok? Bueno, a mí me gustaría comentar en este sentido que si bien puedes solicitarle mejoras o ciertos consejos o recomendaciones, siempre y cuando tu prompt esté bien elaborado y
la herramienta tome la personalidad de un experto en publicidad, en marketing digital o demás, que aún así tendría mis dudas. Sí, Em, Finalmente, el solicitar opiniones, la inteligencia artificial tendría que inventar las opiniones. Y ahí yo sí creo que no habría fiabilidad. Hablando de Brandwatch, hablando de Brand24, finalmente estas herramientas trabajan con información que recopilan de las redes sociales. Más allá de si la información la generaron bots, personas reales o de dónde la retomó, trabaja con esa información que ya recopiló. En este caso, no sé si yo estoy entendiendo mal, pero no creo que o más bien no me parecería ético que una herramienta sustituyera las opiniones de personas o con el target, porque finalmente esa es la materia prima con la que nosotros trabajamos. Y ahí sí yo dudaría de que justamente la IA pudiera reemplazar la recolección de datos. Yo creo que puede ayudar al análisis de los datos recopilados de la forma en la que ustedes quieran, pero yo no pensaría que podría reemplazar las opiniones de 100 personas que sean de un nivel socioeconómico típico en un rango de edad de 24 a 28 años y que gusten de ir al cine, por ejemplo, cada sábado, ¿no? Entonces no. creo que ahí sí estaríamos muy fuera de foco. Y hace poco lo comentaba con Víctor y le decía muchas veces cuando yo veía, ay, es que sustituye el fotógrafo tomando una foto random y a un tenis y después le puedes pedir que te invente un fondo como si lo hubieras tomado en Alaska y demás. Yo creo que hay ciertos límites, ¿no? Y creo que ahí sí entraría mucho la parte ética y sobre todo entender en qué consiste hacer una investigación de mercados, entendiendo que nuestro ADN o en lo que surgimos y en lo que basamos todas nuestras herramientas es en la opinión de las personas reales. Entonces, bueno, hasta ahí sería, ya te interrumpí con mi opinión, No, no, pero está excelente. continuando justamente con las preguntas que hay en el chat, también mencionan, ¿no? Sobre todo para los principiantes, ¿qué recomendación darías para, no sé, algún software, algún nombre que nos pudieras dar para que algunas personas comenzaran a hacer, pues, experimentos con el uso de inteligencia artificial? Pues ahora mismo lo que recomendaría sería el Cloud Sonnet 3.5 porque es una herramienta más orientada al uso del lenguaje natural. Entonces, para empezar, yo recomendaría mucho el Cloud Sonnet 3.5 y qué más, y ya. ¿Ok? Que se documenten, que sí tomen como mínimo un curso de prompt engineering, ya sea en Coursera o si quieren que lo demos también con mucho gusto. Pero sí hacer mucho, mucho, mucho énfasis en el prompt engineering. Ujú. Que justamente esa era una de las preguntas, ¿no? Si recomendabas alguna app, alguna herramienta en particular, mencionas que podría ser, en este caso, una buena solución Coursera. No sé si tengas alguna otra recomendación para saber más. Es muy denso, pero nosotros no lo hemos concluido, pero el taller de introducción a la inteligencia artificial de la UNAM, que también está en Coursera, yo lo recomiendo mucho, pero con mucho cuidado porque es muy denso. O sea, sí deberíamos tener bases de matemáticas muy sólidas. Y Sí. otro, para los que son desarrolladores, hay uno que tiene la misma plataforma de IA, perdón, OpenAI, tiene uno que se llama Prompt Engineering from Developers, Ingeniería de Prompts para Desarrolladores en inglés. Ujú. Ese yo lo recomiendo muchísimo para los desarrolladores. Si logran concluirlo y ya saben hacerlo, contáctenme porque eso potencia todavía más el uso de inteligencia artificial. Perfecto. Yo no lo puedo tomar porque no tengo esos abordajes en programación de Python, por ejemplo, pero quien lo tenga, no lo piense, tómelo. Ok. Y bueno, también preguntan si podría recomendar algún software especializado en investigación de mercados, específicamente cuantitativa. Mm,
un software como tal no te recomendaría, Ujú, pero sí te podría recomendar, insisto, las bases de datos, los conjuntos de bases de datos de universidades públicas. Hay una que se llama EMIS, por ejemplo, que es que Emergent Market Information System, si no mal recuerdo. ok. Está EBSCOhost, está en su parte de negocios, está Procast. Hay un conjunto de bases de datos bien interesantes en cuanto a bases de datos y en cuanto a herramientas de análisis, yo te recomendaría mucho Soho Analytics. Todo esto que estoy refiriendo, yo les voy a compartir, si me lo permiten y si lo encuentro, una página web que hoy mismo hice con inteligencia artificial en la cual inserté un tablero de inteligencia de negocios y ¿qué otra cosa? Y la presentación que mostré el día de hoy. Entonces, si me lo permiten y si América nos está escuchando, voy a compartir un vínculo en el chat Ujú. y ahí lo pueden consultar. Perfecto. Tenemos otras dos preguntas específicas. La leo Sí, antes y creo que hay una mano levantada, entonces no sé si nos puedan ayudar a abrir el micrófono para para que pregunten en lo que, y bueno, estas dos preguntas específicas las dejamos al final. sí. Vamos a muy buen tiempo, ¿verdad? Sí, sí, por eso podemos. Ah, ya Buenísimo. desapareció. Pero Uy. bueno, em, preguntan también cuál es el nombre del autor indio que trabaja en tendencias. Pregunta Iván Sierra. No lo sé pronunciar porque no he ido a la India, pero se escribe Rohit. Ay, Rohit, tómale ahí captura de ¿Recaba? pantalla si puedes. Ajá. Y es Rohit. este. Ok. ¿Sí? Y bueno, también preguntan cuál es mejor, CDM o CRM. Eso sí, no sé. Se debería decir CRM, que es un Customer Relationship Management, Ah, pero no sé si a eso se refiere. sí. Pues sí, pregúntase creo que CDM es con base de datos o CRM, pero no sé bien cuál es la pregunta. Valeria, si gustas, puedes ahondar ahí en el chat si todavía nos acompañas. Y también algo que iba justamente ya prácticamente para cerrar, Ujú. ya te preguntó Tere algunos de los riesgos, pero sí me gustaría a lo mejor ser más puntual en qué casos tú no recomiendas utilizar la inteligencia artificial o dónde ves riesgos aún latentes. Sí, pues justo qué buena pregunta, porque es justo en el reemplazo del pensamiento humano. Híjole, qué buena pregunta, Tere, porque lo que nosotros estamos haciendo ahora mismo es crear inteligencia colectiva, es decir, a través del diálogo y compartir la experiencia, creamos nuevo conocimiento. Esto es lo que hay este autor que, si no me recuerdo, mal recuerdo, se llama Ferrazzi o Ferrari. Tiene un libro que se llama Networking Nunca Comas Solo y habla acerca de que el valor de una red es igual al cuadrado de la suma de sus miembros. Ok, Es un principio que se cumple con el abordaje de la educación popular de Freire, que nadie le enseña a nadie. Entre todos creamos conocimiento, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, la inteligencia individual interactuando con otras inteligencias individuales crean una inteligencia colectiva que se propulsa con la inteligencia artificial. Es ahí donde eh, generamos lo que yo llamo en mi ensayo la inteligencia aumentada. Pero si no somos expertos y estamos opinando de Roro, ya se cae. Desde mi punto de vista, se caen los abordajes porque
no estamos generando pertinencia ni agregando valor. A menos que nos lo haya pedido el cliente de que no, yo quiero saber sus opiniones de Roro y hagan una mesa redonda, pues ya lo hacemos, o sea, Ujú. pero en otro caso, pues eso. Ok. Y bueno, escribió Marta justamente que el Sí, CRM es el Customer Relationship Management así y el es. CRM es el Customer Data Management. Pero no sé exactamente a qué se referían con la pregunta de si prefieres uno u otro. ¿Cuál es mejor, CDM o CRM? No lo sé, pues es que son herramientas diferentes para crear o para generar resultados diferentes. Así es. Me Ok. acordé de cuando hicimos el propedéutico al diplomado en ciencia de datos, un colega preguntaba, oiga, ¿pero qué vamos a usar? ¿R, Studio o Python? Y yo, como era un novato, aún a mi edad sigo siendo novato para muchas cosas, pero yo me envalentoné y les dije, no importa el que quieran. Ah, debes saber de los dos. No, como no sé ninguno, no me da miedo. Entonces, pues depende qué es lo que quieras hacer. Ok. Y bueno, mencionan que justamente es importante puntualizar que la inteligencia artificial es ayuda, no es la solución al 100%. Así Y pues es. ya prácticamente para ir cerrando, creo que ya no hay Sí, muchas preguntas, pero a mí sí me gustaría platicar un poco contigo sobre algo que ya estuvimos mencionando anteriormente y donde también nos acompañó Tere, y sí, justamente hablábamos de esto, ¿no? Em, y quisiera que ahondaras sobre esta parte donde platicamos que quien debe utilizar la inteligencia artificial ya debe ser alguien que tuvo la experiencia de haber hecho una investigación de mercado sin, al sí, menos, no una, varias, sin sí, inteligencia artificial para sí, poder discernir entre lo que es real y lo que no es real. Porque sí, creo que si algo tienen este tipo de softwares es que son extremadamente proactivos. Entonces, en su búsqueda sí, por siempre dar una respuesta, siempre dar una solución, muchas veces terminan o en la verborrea o, como decías tú, en la alucinación. Entonces, sí. me gustaría que me comentaras un poco sobre esta parte que estuvimos platicando anteriormente. Sí, pues me remito a mi muy querido doctor José de Jesús Pérez Ponce, que cuando nos enseñó los sistemas de información de mercados, nos transmitió un principio, uno de tantos principios, pero este es el principio. Lo más importante de un sistema de información de mercados o un sistema de investigación de mercados es el criterio del usuario, es el criterio del profesional. Pero si nuestro criterio éticamente está diseñado para evitar la fatiga, solo por evitar la fatiga, pues ya flaqueamos. Ujú, Es muy plausible eh, evitar la fatiga artesanal, pero al final el principio no se rompe. Es decir, eh, pues así como para bailar la bamba hay que tener una poca de gracia, para ser un investigador de mercados, desde mi perspectiva y mi humilde opinión, hay que tener muchos fracasos previos, muchos. Y si uno tuvo a gente, yo tenía una jefa que me regañaba mucho, aún estoy traumado. Y le agradezco mucho porque eso me hizo crecerme al castigo y superar mis limitaciones, sobre todo las de carácter técnica y las de carácter para tener el criterio de saber qué hacer, cómo hacerlo y para qué, y sobre todo tener un objetivo. Entonces, pues en esto que comentas, los que se están iniciando en la investigación de mercados y aún en el uso de la inteligencia artificial, pues yo les diría más que salgan a tener los fracasos que no han tenido y que no van a tener delante de la pantalla, porque también esto que les voy a decir, no tengo aquí mi juego a la mano, pero el efecto eureka no se da frente a la computadora. Arquímedes no descubrió su principio en su alquimia, lo descubrió cuando se metió a bañar. Y me ha pasado que cuando
empecé con Prompt Engineering y no me corrían los prompts, me pongo con mi jueguito. Sé que para esto puede resultar de no adultos, pero justo cuando estaba en mi juego tridimensional, me surgió un pensamiento que dijo así: declara variables como en Python. Ah, qué güey. Voy, declaro variables, me corre el prompt perfecto y me genera muchos archivos. Entonces yo lo que les diría es que amplíen su criterio, que se abran a la discusión y que reconozcan sus fortalezas. Es decir, todos somos excelentes para algo, lo único que hace falta es reconocer en qué y trabajar en ello. Exacto, justo. Y aprovechando tu reflexión, algo que también comentábamos es que finalmente la inteligencia artificial no es nuestro jefe, la inteligencia artificial es nuestro asistente. Entonces, simple y sencillamente, si nosotros no aprendemos a hacer buenos prompts, a darles las órdenes adecuadas, a decirle cómo queremos que hagan las cosas, si nosotros no lo educamos, se va a aprovechar de esa ignorancia y de esa no enseñanza para intentar de pronto pues vernos la cara, ¿no? Y decirnos Sí, cualquier cosa. Y en ese sentido, creo que hay que subrayar que ya con las pláticas previas que tuvimos, el utilizar la inteligencia artificial no le puedes dar las mismas herramientas o documentos con la construcción que tú lo harías de otra forma, porque los diferentes softwares te obligan a que armes documentos para facilitarles la lectura y que realmente sí, puedan trabajar sobre esa información. sí, Entonces, a lo mejor mucha de la magia está en los prompts, pero también en que nosotros podamos educar a nuestro asistente, sí. lo veamos como eso. Oye, es que me haces, me provocas una idea en la cual el doctor Julius White dice: la inteligencia artificial es como un becario, o sea, se sabe las letras y los números, ¿no? Y tiene un cierto contexto. Entonces nos corresponde a nosotros capacitarlo, pero esa es la parte técnica. Si nosotros tuviéramos un becario real, de carne y hueso, pues aún sin capacitación técnica, el becario ve nuestro comportamiento, nuestro compromiso con el trabajo, y eso lo capacita. Ujú, Es decir, la imagen, por ejemplo, de Obama, aunque es propagandístico, pero la imagen de Obama arremangándose las mangas y pintando es poderosísima. O sea, ¿qué hacen sus asistentes? Se voltean a ver unos a otros, se arremangan las mangas y se ponen a pintar. Entonces, ahí está la parte ética, es decir, ¿esto te apasiona o es para pasar el rato? ¿No? Y eso un ser humano lo sabe leer, ¿no? O sea, nosotros lo transpiramos, lo transmitimos. Y en el caso de la inteligencia artificial, pues ya sabe más o menos quiénes somos, y justo en esta parte técnica, pues con el impulso de la ética, le metemos la información y estudiamos cómo hacerlo para que funcione mejor. Pero obviamente tiene que haber un interés, una expectativa, etcétera. Si no lo hay, mm, pues no. así es. Pues bueno, pues muchísimas Fíjate gracias, que, Víctor. Tere, te doy sí, la palabra. ay, perdón, me andaba adelantando. Por último, a mí me gustaría retomar el comentario que hace Iván, que dice que importante es puntualizar que la inteligencia artificial es ayuda, Sí, no es una solución al sí, 100%. Y efectivamente, creo que la experiencia del investigador es la que perfecciona la inteligencia artificial. Y sé que me lo estoy sí. aventando No, muy no. fuerte, pero eso de que nos van a sustituir, yo tengo mis dudas porque sin experiencia, la inteligencia no te gana. Y no te gana porque el ChatGPT le puedes pedir lo que quieras, como a tu mejor saber y entender Sí, lo hagas, lo que te dé sí, de sí. regreso, lo tienes que evaluar, lo tienes que analizar y ponerle,
tu complemento como de análisis. No es un asistente que lo que te da ni siquiera lo revisas y lo Sí. entregas. Creo que la No. responsabilidad es muy alta al Sí, utilizar la inteligencia artificial. sí. Y por ahí, fíjate, el negociazo que es, tengo un dato que en la mañana encontré Sí, y se hizo un estudio desde Endeavor y Santander. sí. Y ese estudio refleja que en México hay 362 empresas de inteligencia artificial. Y estas Mm, 362 empresas solo en México han obtenido hasta ahora más de 500 millones de dólares de inversión. Entonces, es un tema, yo creo que bastante serio, que no hay que sí, utilizarlo por salir del paso. Creo que se está abusando del uso, ¿no? sí, Y se está mal utilizando para o quedar bien. A mí lo que me preocupa es que hay empresas que tienen su área de investigación de mercados in-house, que quienes sí, están ahí pueden o no pueden tener experiencia y que la responsabilidad de su parte es generar o buscar presentar mejor información con la experiencia que tienen y con la responsabilidad y la ética que lo que te escupa el ChatGPT y eso presentarlo, porque me parece que es una responsabilidad por demás relevante y no puedes tomarlo a la ligera para presentar lo que te vomitó esta sí, herramienta, ¿no? sí, sí, Así es. sí. Y Mi- ahí lo que yo suscribiría con lo que tú comentas es reiterar que toda salida de una inteligencia artificial generativa o no generativa es un borrador, es una reducción de incertidumbre, pero si en la alimentación o en la ingesta de datos o de información ni siquiera te diste la tarea de preguntar, de consultar bases de datos confiables o reportes confiables, pues no dudes, te va a generar una alucinación. Si yo le digo a mi sobrinita, actúa como una médica especialista en oncología, mi sobrina lo va a hacer y me va a decir, váyase a su casa y cómase una manzana. Entonces ahí el inocente soy yo. O sea, si yo considero que eso es real, donde falló la inteligencia es de mi lado. O sea, debo tener el criterio de decir, no, 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 no lo eres. Entonces, mucho cuidado porque estamos haciendo que ChatGPT actúe como un experto y no lo es. Si no lo sabemos alimentar, si no sabemos crear un asistente, si no sabemos prompt engineering, estamos en el inicio. Así es. Y tantas veces los discípulos del señor Miyagi no pulan el auto, no van a aprender karate. Tantas veces no hagamos prompts, no vamos a saber utilizar la inteligencia artificial. Yo como les digo a mis alumnos, las lagartijas me hacen bien a mí. Ustedes pueden ver que hagan mis lagartijas y no van, o sea, no van a aprender a tener fuerza en los brazos. Es lo mismo, o sea, yo estoy haciendo mis prompts, los corro y me resultan, pero a ustedes no. Entonces, la parte ética es tomar acciones para, insisto, capacitarnos. Ahorita que comentabas, Malena, me hiciste recordar parte de la filosofía japonesa, precisamente la aprendí a través de un conferencista muy, muy connotado que se llama Kenji, no me acuerdo, sale en unas de las conferencias de BVA, Vancomer, y dice así, lo pueden googlear y lo van a encontrar como que la disciplina, tarde o temprano, vencerá la inteligencia. La disciplina, tarde o temprano, vencerá la inteligencia. Así Entonces, es. si nosotros nos tomamos el tiempo, en nuestro caso, de capacitarnos, de aprender en prompt engineering, de correr los prompts, de hacer nuestra tarea, no le tenemos miedo a la inteligencia artificial, porque conforme vaya avanzando, nosotros vamos a tener los abordajes para lograr utilizarla y no que ella nos utilice a nosotros. Entonces, no solo va a vencer la inteligencia humana, sino también la inteligencia artificial, la Así es. disciplina. Difícil porque no es fácil levantarse temprano y bañarse con agua fría. Es muy difícil, pero funciona.
Así es. Bueno, pues muchas gracias a todos por su asistencia y pues esperamos vernos pronto, ya con a lo mejor algo más práctico, algún ejemplo. Y pues muchísimas gracias, Víctor, por compartir tus conocimientos y tu experiencia con nosotros. No, Ya hombre, hablaremos después de prompts, a ver porque creo que les interesa muchísimo, pero bueno, ya será en un siguiente capítulo. Entonces, pues con muchas mucho gracias gusto. a todos. Mil gracias. Mil Muchas gracias a gracias. todos. Que Que estén muy Gracias. pasen bien. bonita noche. Hasta Igualmente, luego. buenas Muchas noches. gracias por todo. Buenas noches. Gracias. Gracias.